En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Estamos en el cuarto domingo de la Pascua, es decir, poco a poco va avanzando el tiempo pascual. Y en este domingo de Pascua, tradicionalmente, la Iglesia reflexiona sobre la figura de Jesús como el buen pastor. Es el domingo del buen pastor. Primera cosa que dice Jesús, que solo Él es la puerta. ¿Eso qué significa? Muchas veces nos encontramos con personas de fuera de la Iglesia, por ejemplo, políticos, que prometen la salvación. Si me das tu voto, esto en cualquier parte del mundo, si me das tu voto, yo te voy a hacer feliz. ¿En qué consiste la salvación que prometen los políticos en cualquier parte del mundo? Porque son todos iguales. Consiste en lo siguiente: tú dame tu voto, yo no voy a cobrar impuestos o voy a cobrar muy poquitos y te voy a dar muchos servicios. Si tú confías en mí, vas a vivir muy bien en la tierra. Te voy a dar la felicidad. No hay impuestos y hay servicios. Te voy a hacer carreteras, hospitales, colegios y todo gratis. Este es el discurso de los políticos en prácticamente todo el mundo. Muy pocas veces te encuentras un político que te dice la verdad y que te dice: señores, si quieren ustedes tener carreteras, hospitales, colegios, hay que pagar impuestos. La mayor parte de los políticos mienten. ¿Y por qué mienten los políticos? Porque a los votantes les gusta que les mientan. Y prefieren un político que miente, pero que dice cosas bonitas, a un político que dice la verdad. Por supuesto, los políticos luego no hacen esto. Muchos, no sé si todos, roban. Se aprovechan del pueblo, lo dice el Señor. Estos falsos pastores, lo dice Jesús, voy a volver a leerlo, lo dice Jesús, dice: el ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. No está hablando el Señor solo de los políticos ladrones y corruptos, también de ellos. No solo de ellos, pero también de ellos. Nos prometen el cielo en la tierra. Mienten. Solo Jesús nos dice la verdad. Y quien dice eso de los políticos, lo podemos decir también de personas dentro de la propia Iglesia. ¿Quiénes son los lobos vestidos de piel de cordero de dentro de la Iglesia que vienen, como dice Jesús, a destruir? Aquellos que te dicen lo mismo que los políticos, pero de otra manera. El político te dice: vótame y te daré todo. Mienten. El pastor falso dentro de la Iglesia, ¿qué es lo que te dice? Te dice: haz lo que quieras, que nada es pecado. Haz lo que quieras, que no es malo, que no es pecado, que no pasa nada. Haz lo que quieras. Puedes comulgar, puedes tener la conciencia tranquila. Este es el mal pastor. Lo va a decir con la excusa de la misericordia, por ejemplo. Como Dios es tan bueno, haz lo que quieras, no pasa nada. Como Dios es tan bueno,
Pero no es así. No es que Dios no sea bueno, eso sí que es cierto, Dios es buenísimo, pero no puedes hacer lo que quieras. Lo mismo que el político te dice, vótame y te daré todo a cambio de nada, el mal pastor dentro de la iglesia te engaña, te miente y te dice, como Dios es tan bueno, puedes hacer lo que quieras que no pasa nada. Pero sí que pasa, ya lo creo que pasa. ¿Qué ocurriría si un médico te dijera, puedes beber, emborracharte todos los días borracho y no pasa nada? El médico te lo dirá. Tú, si eres tonto, te lo crees y te dejas engañar por ese médico malo. Tu hígado no se deja engañar y más pronto o más tarde tiene una enfermedad, tiene cirrosis. Es decir, el buen pastor nos dice la verdad. Esa verdad, sea el buen pastor el político o sea el buen pastor el sacerdote, esa verdad muchas veces no es fácil, porque te está diciendo cosas que te cuestan. No puedes hacer esto, no puedes robar, no puedes mentir, no puedes hacer que tu cuerpo esté podrido. Y te escuece lo que te dice. Te gustaría que te dijera otra cosa, pero el buen pastor tiene que decirte la verdad. Eso es lo que hace Jesús. Y dice Jesús, las ovejas suyas le conocen y no se dejan engañar por los extraños. Por eso, Jesús es el buen pastor. Hay que preguntarnos, ¿somos nosotros las buenas ovejas del buen pastor? Muchos no son buenas ovejas del buen pastor. ¿Por qué no? Porque prefieren seguir la voz de ese extraño que les está engañando. Lo mismo que muchos votan a políticos que les están engañando y que les están prometiendo el cielo y la tierra a cambio de nada, muchos también siguen a sacerdotes o a pastores que les están engañando y que les están diciendo, puedes hacer lo que quieras. ¡Ay, qué buen pastor! ¡Qué buen pastor es este! ¡Qué misericordioso es! En cambio, este otro me dice que esto está mal, o que me tengo que confesar antes de comulgar, o que en esta situación en la que estoy viviendo no puedo comulgar. Este es un mal pastor. Este otro, en cambio, qué misericordioso. Me dice que haga lo que quiera. ¡Qué misericordioso es! ¡Qué bueno es! Esta es una oveja tonta. Una oveja tonta que se deja engañar por un mal pastor. No es una oveja que ha escuchado la voz de Jesús. La oveja inteligente que ha escuchado la voz de Jesús dice, esto no es verdad. Esto no es verdad, me está engañando. Y sabe distinguir, lo dice el Señor, sabe distinguir el mal pastor del buen pastor. Vuelvo a repetir lo que dice Jesús, fíjense con qué claridad lo dice. Cuando ha sacado buen pastor a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas le siguen porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Somos, por lo tanto, buenas ovejas o malas ovejas. El buen pastor es Jesús, es el único buen pastor. Y aquel que te dice las cosas que te dice Jesús es un buen ayudante del buen pastor. Aunque no te guste escucharlo, tú sabes que te dice la verdad. Tú sabes que tiene razón. Tú sabes que lo que te dice, aunque sea difícil, te hace bien, te hará bien, te ayudará a ser feliz en la tierra. Pero si tú eres una oveja tonta, que no escuchas al buen pastor, sino que en vez de huir del mal pastor, le sigues al mal pastor, tú serás culpable de tu propia ruina. Sigamos al buen pastor. El buen pastor es Jesús, el único buen pastor es Jesús. Sigamos al buen pastor. No sigamos a los malos pastores que nos mienten y nos engañan, quizá camuflándolo, repito, como los malos políticos. Vótame que no te voy a pedir nada y te lo voy a dar todo. O como algunos malos pastores que te dicen, haz lo que quieras, que no pasa nada, que no hay nada que sea pecado y puedes hacer lo que te dé la gana, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso, efectivamente, pero no podemos hacer lo que nos dé la gana, porque si lo hacemos, las consecuencias de nuestras malas acciones caerán sobre nosotros y a veces, por desgracia, también sobre los nuestros, muchas veces sin que ellos tengan culpa.
Seamos, pues, las buenas ovejas del buen pastor. Solo a Jesús seguimos. Solo la enseñanza que está en la palabra de Dios seguimos. Solo el Señor es nuestro pastor. Y aquellos que vienen diciendo, Jesús dijo, pero ¿quién sabe lo que dijo? No son buenos pastores. Son malos pastores que lo que pretenden es, con buena intención o mala intención, eso lo sabrán ellos, lo que pretenden es hacernos daño. Tenemos que ser buenas ovejas del buen pastor y agradecerle a Jesús que nos diga la verdad, aunque la verdad nos escueza a veces, aunque la verdad sea difícil de practicar en otras ocasiones. Que así sea. De pie, por favor.